Bueno, jóvenes, como les comentaba en los videos anteriores, respecto a bioenergía, vamos a retomar el primer biocombustible en el que vamos a hablar en esta unidad, que es el biogás. Perdón, ya platicamos un poco acerca de lo que es el biogás, en este caso, que es un biocombustible compuesto principalmente por metano y dióxido de carbono y que es producto de fermentación anaeróbica. Ya discutimos esos términos en clase. Entonces, el biogás lo vamos a obtener a partir de materia orgánica. Entonces, el biogás lo vamos a obtener a partir de materia orgánica. Esta materia orgánica debe de sufrir una transformación química para convertirlo precisamente en lo que es biogás. Ahora bien, ¿cuál es esta transformación que debe de sufrir? Este es un proceso que se llama, lo voy a colocar de otro color para que se distinga, es un proceso que se llama fermentación anaeróbica. ¿Sale? Ahora bien, la fermentación anaeróbica, ¿qué es esto? Al decir que es fermentación anaeróbica, es un proceso, y lo vamos a colocar por aquí, esto lo vamos a catalogar como un proceso de reacciones bioquímicas, por lo tanto va a ser un proceso bioquímico, ¿sale? Y de ser un proceso bioquímico, también podemos decir que es un proceso de descomposición, ¿sale? Es un proceso de descomposición. Por otra parte, decimos que al ser anaeróbico significa que es en ausencia de oxígeno. ¿Sale? Entonces, esas características tiene este proceso. Es un proceso de descomposición por medio de reacciones o procesos bioquímicos que están en ausencia de oxígeno. Esas son condiciones anaeróbicas. Anaerobio significa que no tiene oxígeno o que se lleva a cabo sin oxígeno. Nosotros, por ejemplo, los seres humanos somos aerobios, que significa que necesitamos el oxígeno para vivir. ¿Sale? Entonces, a grosso modo, el biogás es un biocombustible que se produce por medio de la fermentación anaeróbica, ¿sale? De la materia orgánica y que está compuesto principalmente por dos elementos muy importantes, que es el metano y el dióxido de carbono. El metano y el dióxido de carbono, estos son sus principales componentes. Entonces, ahorita les voy a hablar un poquito acerca de la composición de lo que es el biogás, muchachos. Entonces, el biogás lo empezábamos a discutir en clase, tiene una composición que es por metano y dióxido de carbono, pero eso no es todo. Voy a borrar esto, ¿sale? Y vamos a ver específicamente cómo es esa composición respecto a porcentajes. Entonces, para hablar nosotros de la composición del biogás, vamos a referirnos principalmente a lo que son tres compuestos. Entonces, vamos a tener el inciso A, hablando de la composición del biogás, vamos a tener su composición en condiciones ideales. El inciso B, que son condiciones normales. Y finalmente el inciso C, ay caray, esta C está muy fea, C, que son condiciones de flamabilidad. ¿Sale? Entonces son las tres condiciones que vamos a tener. Pues las condiciones ideales son aquellas que nosotros nos favorecen la producción del biogás como tal. Nos favorece y nos hace un biogás eficiente. Para eso nosotros tenemos principalmente tres elementos. El primero, que es metano y que se abrevia CH4. El segundo, que es dióxido
de carbono y que se abrevia CO2, y finalmente trazas metabólicas. ¿Sale? Y trazas metabólicas que pueden ser, como se los comentaba en clase, residuos. Traza significa que es muy pequeño, cantidades insignificantes, y que pueden ser residuos de amoníaco, de sulfatos, de azufre, de hidrógeno, que es producto mismo de la lisis o ruptura bacteriana. Recuerden que esa materia orgánica de la cual se produce el biogás, pues principalmente viene de fuentes como las heces fecales, ¿sale? Es ese tipo de biomasa que se llega a utilizar. Entonces, de esos tres elementos que estamos enumerando, tienen cierto porcentaje para las condiciones ideales. El caso del metano para condiciones ideales debe ser al 70%. El caso del dióxido de carbono debe ser 30%. Y en el caso de lo que es las trazas debe ser menor al 1%. Cuando hablamos de condiciones normales, el metano, que es H4, CO2, dióxido de carbono, y voy a poner aquí trazas metabólicas, ¿sale? En el caso del metano, para condiciones normales va a ser el 60%, el dióxido de carbono va a ser el 40%, y las trazas metabólicas nuevamente serán menor al 1%. Mientras tanto, en las condiciones de flamabilidad, el metano debe tener por lo menos el 45%, el CO2 debe tener por lo menos el 55%, y las trazas metabólicas deben de ser menores al 1%, ¿sale? Entonces, esta es la composición básica de lo que es el biogás. Tenemos tres elementos principales. Recuerden, lo que le da las condiciones de flamabilidad al biogás es el metano. Entonces, este metano es el que debe estar en porcentajes elevados cuando yo quiero una condición ideal. La condición ideal es lo que más me favorece. Entonces, a mí me favorece tener del 70%, y si puedo más, pues más, ¿sale? Entonces, lo que más me favorece. La condición normal de producción es un 60% metano y un 40% de dióxido de carbono. Sin embargo, si yo lo que quiero conseguir es flama, punto, que sea flamable, es decir, ya no me importa si es una flama de 50 centímetros o si es una flama de 10 centímetros, el punto es que sea flamable. Lo que requiero es que por lo menos tenga el 45% de metano. Recuerden que el metano es lo que yo quiero producir, es metano, ¿sale? Entonces el CO2 no me interesa. El CO2 realmente es como producto del proceso de fermentación anaeróbica, pero no me sirve de nada. Entonces, si a mí se me infla un biodigestor y yo no me puedo emocionar de que realmente estoy produciendo biogás, es probable que nada más esté produciendo dióxido de carbono, y pues que eso nunca prenda. Yo lo que quiero es la flamabilidad, y la flamabilidad la van a conseguir teniendo por lo menos el 45% de metano. Si tenemos menos del 45% de metano, difícilmente nosotros vamos a tener un gas flamable, muchachos. Y pues las trazas metabólicas, como les comentaba, son residuos de amoníaco, de sulfato, de azufre, de hidrógeno y de otros compuestos que son propios de la ruptura bacteriana. ¿Por qué? Cuando se acaba el ciclo fermentativo, que lo están haciendo las bacterias, entonces empiezan a pelear entre ellas, ¿sale? Entonces va a haber ruptura y lisis bacteriana, paredes celulares revueltas ahí. Entonces todo eso, la composición de esas paredes bacterianas, de los citoplasmas de las bacterias, de sus células, pues van a empezar a tener productos de este tipo, que son trazas metabólicas, que a mí no me conviene tener. Entre más trazas metabólicas tenga, más contaminado está mi biogás y me cuesta más hacerlo eficiente. Entonces, por eso se recomienda en todos los casos que sea menor al 1%. De hecho, se dan cuenta, el 100% casi siempre lo suma solo el CO2 y el metano, ¿sale? Entonces, a grosso modo, esa es la composición del biogás. Hablar de propiedades del biogás, muchachos, es o mejor dicho, más que de propiedades, de usos del biogás. El biogás, como lo comentábamos en clase, se está haciendo aplicaciones
semejantes a las que le damos al gas natural o al gas LP. El gas natural o gas LP lo ocupamos para cocinar, para la industria automotriz. ¿Por qué? Porque muchos motores igual funcionan con gas. En cualquier tipo de industria que ocupe altas temperaturas, donde tenga que fundir metales o fundir algún material, pues podemos ocupar el biogás como alternativa. Lo podemos ocupar como generador de electricidad también, y lo podemos utilizar eh, para cualquier tipo de industria, en realidad para la cocción de